Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar analizando a los mercados emergentes. Mi nombre es Marucape, por si de casualidad no me conoces y seguramente estarás pensando mercados emergentes, ¿qué es esto? O quizás hasta asociándolo como con un mercado un poco más despectivo. Claro, cuando uno lo compara con el mercado más grande del mundo, el de mayor peso y relevancia, que es el de Estados Unidos, a veces uno no se pone a pensar que existen otras alternativas. Quizás a veces podemos pensar en Argentina, nosotros pensando acá en nuestra bolsa local, pero existen otros mercados también. Y si justamente quiero hacer este video, no es porque mercados emergentes estén en una etapa resplandeciente, sino todo lo contrario. Y justamente esos son los tipos de análisis o nuestro foco que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? O sea, nosotros no queremos ver esos mercados cuando están subiendo a lo loco, sino todo lo contrario, o sea, ver esos mercados cuando están más bien como en un segundo lugar. Entonces, con este video creo que estaría bueno darle la posibilidad a que tengamos en cuenta que hay otros mercados dando vuelta y que precisamente creo que podemos estar hablando de una oportunidad o veamos, analicemos, saquemos conclusiones, a ver qué podemos ver cada uno de nosotros cuando hablamos de mercados emergentes. De por sí, cuando hablamos de mercados emergentes, tenemos que estar viendo este ETF, el más representativo, el que más vamos a estar viendo a nivel mundial, que es el llamado ticker EEM. Mercados emergentes en este gráfico histórico. No hay que ser un genio, creo, para poder ver este nivel de oportunidad del que podemos estar hablando. No hay que ser un genio, darse cuenta que si el precio al cual cotizó recientemente es un precio muy similar al del piso de la crisis del Corona Crash, muy difícilmente podamos estar hablando de que sea un mercado que esté caro o en una etapa de euforia, sino más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Desde luego, con nuestra mirada técnica, verás el soporte estructural trazado desde que tenemos información histórica, ¿no? Cómo de alguna manera este soporte va acompañando y es donde hasta el momento fue reconocido, ¿sí? Ese soporte fue reconocido. Por supuesto, esto, como siempre indico, no garantiza que no se vaya a perder, obviamente que no. Lo que sí nos importa es que siempre que hablemos de un soporte estructural, esos soportes donde fue a buscarse en distintos momentos de crisis, en realidad, no es una cuestión de ir a buscar el soporte porque de ahí vaya a rebotar, sino porque una línea como esa nos habla de estar cotizando a precios de otras crisis. Eso es lo que en general nos va a tender a decir. Incluso cuando este gráfico lo vamos a ver, pero un poco más en el corto plazo, viendo todo este movimiento cíclico comenzado con el mínimo del año 2020, del Corona Crash que marco, su máxima en el año 2021 y lo que hasta ahora vendría a ser su piso a fines del año 2022. Entonces, ¿qué estamos viendo acá de corto plazo? Que toda la tendencia bajista de este movimiento estaría mostrando señales de cambio al superarse una resistencia de este canal. De hecho, hasta podemos ver una formación de lo que podría ser un posible hombro-cabeza-hombro invertido, donde esa neckline con la línea punteada fue reconocida y no perdida, sino que justamente desde ahí rebotó. Si vamos a buscar algunas señales de cambio de tendencia clásicas, además de superar ese tipo de resistencias, también vamos a ver que se está formando lo que es un Golden Cross. Vamos a poner en la visión normal para que se vea mejor. ¿Sí? El Golden Cross, el clásico Golden Cross, media de 50 diaria, media de 200 diaria. Vemos cómo la línea turquesa, que es la de 50, la de más corto plazo, se encuentra por arriba. Es decir, señal de cambio de tendencia, señal de posible cambio de tendencia, ¿no? O sea, Golden Cross, así como en su momento tuvimos un Dead Cross.
Incluso cuando vamos a ver desde la visión mensual, estos indicadores clásicos como el MACD y el RSI, donde nos van dibujando muy bien los movimientos cíclicos que nosotros analizamos, encontramos que el RSI llegó en esa zona de sobreventa por debajo de 30, lo cual difícilmente nos vaya a decir que no se trate de una oportunidad, cuando históricamente así siempre va a tender a serlo, ¿no es cierto? De la misma manera, lo que es un MACD, donde podemos analizar, por un lado, cuánto nos alejamos de ese punto medio, que sin dudas nos alejamos, ¿sí? Que sería la línea media que divide los histogramas en color verde y en color rojo. Pero después lo que nosotros queremos ver en sí son las señales de cambio. Y esas señales de cambio se van a ir dando, obviamente, después de encontrar el piso, pero cada una de estas etapas necesariamente se van a tener que ir dando. Y acá está llegando, que es que en este momento, o sea, por lo menos durante este mes de julio, obviamente falta que termine el mes de julio, pero ya se está dando el cruce positivo de la línea azul con la línea naranja en el MACD, lo cual ese tipo de cruces nos habla de posibles cambios de tendencia. ¿Por qué creo que es un buen momento para que prestes atención a estos mercados si no lo venís haciendo? Más allá de estar compartiendo gráficos en las redes sociales, pero que a lo mejor puede ser interpretado como algún gráfico más y punto, entonces quizás merece la pena algún tipo de explicación adicional. A ver, ¿por qué creo puntualmente que en este momento deberías verlo si no lo estás haciendo? Porque Estados Unidos cada vez más demuestra dar señales de estar como confirmando esa posibilidad de piso, de corrección, de mercado con el que venimos trabajando a través de lo que es esta media de 200 semanal, esta media en la cual se va a buscar esos pisos de correcciones, no de crisis, no de graves recesiones, sino que simplemente es cuando el mercado vuelve a normalizarse, o sea, después de haber sufrido sus desequilibrios alcistas, vuelve a un escenario más normal. O sea, no es un mercado que está subvaluado en su totalidad como si fuese una crisis, pero sí, por supuesto, venimos trabajando con la idea de la selectividad, donde hay muchas empresas demostrando oportunidad que lo han demostrado, lo están demostrando en este momento y quizás lo sigan demostrando a través de principalmente lo que llamamos los soportes estructurales, que son los soportes de máxima oportunidad que podemos llegar a pensar, que son aquellos donde se van a buscar en cada una de las crisis, ¿no? Por eso esa idea de selectividad, de ir a buscar empresas que coticen a un precio de crisis a pesar de que no existe una crisis, ¿no? Esa es la idea con la que trabajamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no solamente deberíamos trabajar con la selectividad de empresas, buscando a las empresas más desequilibradas, sino que también tenés que pensar en términos de qué mercados están más desequilibrados, porque a mi entender, o por lo menos por eso presento acá este video, yo creo que hay otros mercados que son los que más sufrieron en todo este proceso de corrección. Es decir, yo interpreto que mercados emergentes es un mercado mucho más desequilibrado cuando se lo ve al mercado de Estados Unidos. De hecho, no solamente estamos hablando de mercados emergentes, también veníamos trabajando con lo que es Europa. Europa mostrando, por lo menos desde sus gráficos, y en realidad también cuando uno ve las valuaciones, por lo menos en lo que son sus ratios fundamentales históricos, mucho más desequilibrado lo que pasó en Europa. Pero a muy simple vista también eso está en el gráfico, ¿no? Y no hay que ser como un genio para poder verlo. Año 2022, un ETF como el de España, llegando a un precio de cotización similar a lo que fue la crisis del Corona Crash del 2020, mientras que Estados Unidos no hizo eso mismo, ¿no es cierto? No solamente deberíamos prestar atención respecto al precio de las acciones de estos mercados, sino que también qué pasó y qué sigue pasando con el precio de los bonos de este tipo de mercados, donde obviamente llegó a cotizar incluso por debajo de lo que es el Corona Crash y al día de hoy sigue cotizando ahí. De hecho, si seguimos
digamos, hilando un poquito más fino, desde lo que es el análisis más de corto plazo. Estamos muy cerca de esta resistencia, por lo cual también quiero como que nos preparemos, ¿no? Que si efectivamente todas estas resistencias que ahora vamos a ir viendo se llegan a superar, que no nos tome de desprevenidos, ¿no? Y que vayamos ya planteando todos estos escenarios y darnos cuenta de estos desequilibrios que presentan mercados emergentes. Si no estás muy familiarizado con este ETF, que más bien yo diría que sería un índice que se analiza a nivel mundial para poder ver cómo están este tipo de mercados. En esta página que estás viendo en pantalla puedes ver su principal composición y encontramos varios países dentro de los cuales está China, India, Brasil. Y también podemos ver su composición desde el punto de vista de cuáles son las principales empresas que se encuentran acá, encontrando a Taiwan Semiconductor, encontramos a Tencent, encontramos a Alibaba, y que son parte de las acciones, de las empresas que vamos a estar analizando a continuación. Entonces, vayamos a ver un poquitito a nivel, si se quiere, país, ¿sí? Varios de estos que acabo de mencionar. Y claro, tenemos que ver qué pasa con China, ¿no es cierto? Y el gráfico de China va muy en concordancia con lo que estamos viendo con el gráfico de mercados emergentes. También una caída muy fuerte, muy estrepitosa, que incluso llegó y sigue estando a precios todavía por debajo de lo que fue el Corona Crash, que es este punto que marco acá. Encontrando algunas señales de posible reversión de tendencia al haberse superado la resistencia roja que vemos acá. De hecho, con esta gran formación de hombro, cabeza, hombro invertido, o mejor dicho, posibilidad, porque obviamente no llegó todavía a formar lo que sería esta neckline, pero también hago un paréntesis para que desde lo técnico veas que cada uno de los gráficos que vamos a estar trabajando ahora, todos van tomando como esa forma de figura de reversión de hombro, cabeza, hombro invertido. Todos los gráficos van mostrando exactamente lo mismo, porque obviamente está todo sincronizado. Entonces, obviamente que acá encontramos, cuando lo vemos, ¿no? De esta manera histórica, obviamente cotizando en mínimos, ¿sí? Un gráfico totalmente horizontal, un gráfico totalmente plano, encontrándose en precios incluso de lo que fue el mínimo del año 2008. Entonces, a esto me refiero con que cuando lo vemos relativamente y aquello que te transmite también los gráficos, es muy distinto lo que vemos en Estados Unidos a lo que podemos ver cómo le afectó este último año, del año 2022, que de hecho viene de más, porque es una caída que ya comenzó desde el año 2021. Entonces, relativamente, esto es superior. Esto es mucho más desequilibrado cuando lo comparamos con Estados Unidos. Si vamos puntualmente a una de las empresas más representativas, cuando hablamos de China, y todos vamos a querer ver qué pasa con Alibaba. Y Alibaba te están dando lo mismo desde lo técnico, esta posibilidad de hombro, cabeza, hombro invertido. Entendamos que esta figura todavía no está formada. O sea, perfectamente esto puede ser un total amague, pero la idea es de que si uno no estaba prestando atención a estas cosas, la idea es de que mínimamente estés atento y que después no te sorprendas si efectivamente se llegara a ejecutar esa figura. Entonces uno ya tiene que estar siguiéndolo desde ahora. Y suponiendo que eventualmente no sea ahora el momento de cambio de tendencia, ok, pero lo que sí tenemos que estar viendo es todo este gran desequilibrio, todo toda esta caída que tuvieron este tipo de mercados y a qué zona de precios llegaron. Bien, entonces Alibaba está luchando, ¿sí? Está como trabajando en esas señales de posible cambio de tendencia, como vemos acá en la pantalla, no solamente por la figura, sino por estar queriendo superar todas estas resistencias que vemos en color rojo. Y si continuamos con este análisis puntual de empresas, tenemos que ver a TSM, a Taiwan Semiconductor, que es justamente la empresa que más pondera en este ETF.
y que justamente es una de las empresas con las que más venimos trabajando el año pasado en esa búsqueda de selectividad, de entender qué empresas están mostrando ese desequilibrio mayor, entendiéndose como una mayor oportunidad, donde a grandes rasgos ese criterio viene por el lado de los soportes estructurales, que no solamente es compartir la misma línea técnica que fue a buscarse en una crisis, por ejemplo, como la del año 2008, sino que siempre va también a ir acompañando con los mismos ratios fundamentales, principales, en este caso el ratio PER, en la zona de 10. Si en cada momento de oportunidad se fue a buscar ese ratio de 10, es como muy difícil de pensar que no pueda haber una oportunidad. O sea, ¿por qué esta vez sería diferente? Ese es en general el criterio con el que venimos trabajando en distintas empresas, que a veces se puede ver más claro, a veces quizás no tanto, pero bueno, en este caso puntual lo hizo y de hecho reconoció perfectamente ese soporte estructural, el cual se mueve esta línea a la misma velocidad del crecimiento de los earnings per share, alrededor del 20%. Esta línea técnica se mueve a la misma velocidad. Entonces, creo también, en parte, que este video también ayuda a poder discriminar, separar, que en realidad uno venía compartiendo estos análisis más como relacionado a lo que es la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? Porque generalmente en mis videos hago la separación de Estados Unidos, Argentina, pero la verdad es que en realidad esta empresa tenemos que verlo como lo que es, mercados emergentes, ¿no es cierto? Y que justamente, si es una de las empresas que más desequilibrios vimos, no es casualidad, ¿sí? Porque pertenece a otro mercado, más allá de que a grandes rasgos va acompañando movimientos bastante similares a lo que puede ser quizás el sector tecnológico de Estados Unidos. Entonces, bueno, vemos también, ¿no? Cómo ese soporte estructural fue reconocido y que todos estos papeles van formando este hombro, cabeza, hombro invertido, tal como vimos en su momento en Taiwán Semiconductor. ¿Sí? Y desde ya no se encuentra cotizando en este momento en máximos, aunque sí bastante más avanzado en ese ya tendencia alcista confirmada, ¿sí? Este movimiento alcista bastante más avanzado que cuando lo vamos a ver en el ETF, por lo cual un poquito esto tiende a pensar que podría estar marcando el camino de lo que podemos esperar en el índice, o bueno, o por lo menos así tiendo a verlo yo o así tiendo a pensarlo. Y si vamos a ver ese checklist que siempre menciono, ¿no? O sea, después de uno creer que pudo haber encontrado ese piso de ese movimiento cíclico, hay algunas cosas que tenemos que ir encontrando, que es justamente, por ejemplo, en el MACD encontrar ese cruce positivo. Veamos cómo nos encontramos en este momento. Y acá ya estamos cursando el segundo mes. Es decir, durante el mes de junio, ese cruce positivo ya se dio en TCM y ahora lo está desarrollando en julio. O sea, estos cruces siempre puede haber amagues, sí, obviamente que siempre puede haber, pero digo, necesariamente estas cosas las vamos a tener que ver como para poder pensar en esos posibles cambios de tendencia. Y además también aprovecho a mostrar un poco cómo está el RSI. Si bien acá es un poco más confuso, sobre todo en la parte alta, pero lo que no confunde de ninguna manera es la parte baja y ver cómo este punto que marco del año 2008 con el del fines del año del 2022, cómo llegó a mismos niveles. Y si justamente uno se compara con una crisis de semejante magnitud, es muy difícil de que no vaya a ser una oportunidad también cuando volvemos otra vez a ese tipo de valores. Ahora, hay otras empresas que, si bien cuando hablamos de Mercado Libre, puntualmente yo no la encuentro en mercados emergentes, en este ETF, pero en mi interpretación, uno diría, bueno, ¿qué es Mercado Libre? ¿O cómo te ven en el mundo Mercado Libre? Porque Mercado Libre no es el Merval, no es el Merval de Argentina. Todo el movimiento que va desarrollando este papel no tiene nada que ver con el Merval.
Y en realidad tampoco no deberíamos seguir relacionándolo en, por ejemplo, los videos de Estados Unidos, donde pasa lo mismo, ¿no? O sea, si bien tiende a ir bastante de la mano con empresas tecnológicas o de consumo discrecional de Estados Unidos, pero no es lo mismo. De hecho, fíjense, qué casualidad, cuando uno quiere comparar el gráfico anterior con el de Mercado Libre, prácticamente son un calco. En pantalla estamos viendo el gráfico negro, que es Mercado Libre, y en color naranja estamos viendo a Taiwán Semiconductor. Y creo que se ve esta gran sintonía de fondo que hay entre ambas empresas, cuando quizás uno pensaría, ¿y qué tiene que ver? Pero el movimiento está, o sea, de alguna manera creería, o a ver, es mi interpretación, ¿no? O sea, cuando un inversor internacional piensa en TCM o en Mercado Libre, piensan en mercados emergentes, piensan en otro tipo de riesgo distinto de lo que puede ser Estados Unidos. Por eso los gráficos son tan similares, no solamente por estos mismos mínimos que encontraron, o mejor dicho, en meses bastante parecidos, no tal cual, pero incluso Mercado Libre, si bien acá ya borré la neckline, pero también había formado ese hombro, cabeza, hombro invertido, señal de reversión de tendencia. No solamente cuando vemos la zona de piso, sino lo que pasó en la zona de techo. Esos doble techos compartidos tanto en Mercado Libre como en Taiwán Semiconductor, cuando estábamos trabajando con nuestras actitudes defensivas, entendiendo que había un claro desequilibrio alcista, y en ambos casos formaron la misma figura, el doble techo, en Mercado Libre y en Taiwán Semiconductor, que lo estuvimos trabajando juntos. Por eso, en ambos sentidos, ¿sí? Tanto en lo que es la zona de techo, la zona de piso, vemos como un comportamiento bastante similar. Y por esto mismo, ¿no? En Mercado Libre veníamos trabajando el año pasado como también más oportunidad, mayor desequilibrio, pero claro, en sí no es Estados Unidos, ¿no? Y continuando con otros países que también conforman mercados emergentes, tenemos que ver qué pasa con India, el ETF INDA, que a diferencia de lo que me muestra el gráfico de China, este no me muestra el mismo nivel de destrucción, de caída o de gran desequilibrio. Por lo menos el gráfico no me lo está mostrando así, pero sí, obviamente me está mostrando cosas muy parecidas a Estados Unidos. Me está mostrando esas señales de cambio de tendencia, en la cual superaste la resistencia de estos máximos de fines del año 2021 y que ahora se estaría como enfrentando a lo que Estados Unidos sí hizo, que fue superar ese máximo de la estructura bajista. Y ahora India se encuentra ahí, se encuentra como peleando con esta resistencia punteada, donde también yo lo interpretaría como, bueno, ya arriba de esta línea podemos estar hablando de una tendencia alcista. Por eso digo que este es un momento, digamos, por varios motivos, ¿no? Como para ver estos mercados, porque veamos que hay muchos gráficos que están como justamente en esas resistencias, como a punto de dar esas como señales o confirmaciones de realmente de cambio de tendencia. Esos hombro, cabeza, hombro invertidos que hay muchos que todavía no se terminaron de formar, pero que están como ahí muy cerquita. Entonces a esto voy con que no nos puede tomar de sorpresa si esto efectivamente se llegara a confirmar. Indonesia, algo similar. No veo que durante estos últimos años haya una caída tan abrupta como sí pudimos ver en el año 2020, pero vuelvo a lo mismo desde lo técnico. Está como muy cerca de esa zona de resistencia nuevamente. O sea, fíjense cómo en el mundo, cuando uno ve un gráfico como este, si esa resistencia principal se llegara a superar, ¿cómo no va a ser una señal positiva a nivel mundial? O sea, habría mucho optimismo viendo cómo efectivamente este gráfico podría llegar a estar del otro lado de la línea. Entonces, a esto voy con que, che, tengámoslo presente, no se nos puede escapar esto, porque está muy cerca. Y otro país, quizás uno de los más conocidos por nosotros, por la cercanía, es Brasil. Y Brasil
Hay algo muy distinto respecto de lo que pasó con, por ejemplo, Argentina. Brasil, si bien venimos trabajando con que el año 2020 también es el inicio de un nuevo ciclo, que venimos trabajando que no es solamente para Argentina, sino Latinoamérica en general, y que obviamente Brasil no es la excepción. Si bien es como que ese ciclo no se cortó, o sea, fíjense cómo, si vamos a lo técnico, en sí es como que ese ciclo sigue abierto, ese ciclo sigue en juego. No es que ahora en el año 2022 hubo una caída abrupta que te genera una crisis, sino que en realidad es como que está boyando, lo que yo digo, ¿no? Lateralizando. Se está tomando su tiempo Brasil. De hecho, recordarán ese video que hicimos en marzo, abril del año 2022, en el cual veíamos que todos los mercados latinoamericanos se encontraban en una zona como de resistencia histórica re importante y que no lo estaban pudiendo superar y que eso nos iba marcando la idea de que ese repunte alcista que queremos ver realmente, ¿no? Ese fortalecimiento, repunte alcista de toda esa fase alcista del ciclo como que lo íbamos a terminar viendo después. O sea, al no poder superarse esta línea, te está diciendo, bueno, esto queda para después. Y obviamente el tiempo fue pasando, ya estamos más de un año desde ese momento, y acá estamos otra vez contra la misma resistencia, que fíjense, ¿no? Desde lo simbólico, lo que significa venir desde esos máximos del año 2008, ese momento auge de Brasil, momento auge de commodities, y hoy estamos otra vez en esa resistencia. Entonces, hoy en día, Brasil quizás pasa desapercibido, porque justamente no estamos viendo un repunte alcista, pero ¿somos conscientes de lo que pasaría si efectivamente se llegara a terminar de superar esa resistencia y lo pudiésemos ver ahora dentro de poco? Bueno, ahora, quizás sea después, pero veamos, ¿no? Cómo tantos gráficos nos van mostrando esa zona de resistencia y que cambiaría mucho la historia al poder ser superado. Por eso no nos puede tomar de sorpresa, tenemos que estar atentos a todo esto, tenemos que estar muy atentos a ver cómo termina de confirmarse si se llegan a superar o no esas líneas, porque obviamente al día de hoy todavía estamos hablando de resistencia. Y yendo puntualmente a estos papeles de empresas, Banco Bradesco, ¿sí? Que vengo compartiendo mucho en las redes sociales, que en lo que es el chat de clave bursátil, vengo acompañando en todo este proceso de caída, entendiendo que está esa gran oportunidad al momento de encontrarse con el soporte estructural, que es lo que compartí con ustedes. Sigue estando ahí, o sea, sigue estando en una zona baja, más allá de que fue reconocido, ¿sí? En febrero o marzo de este año. Fue reconocido el soporte estructural, que es esta línea negra que vemos, pero igual sigue estando ahí en la zona de mínimos en este momento, ¿bien? Entonces acá lo mismo, ¿no? ¿A qué quiero ir con esto? Mayor desequilibrio, o sea, cuando uno ve a nivel mundial, hay otros mercados que nos hablan de mayores oportunidades, de mayores desequilibrios, donde justamente nosotros lo que queremos hacer es ver qué mercados y qué empresas están peor. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Lo que ya está mejor. Queremos ver lo que está peor para que el día de mañana sí vaya a estar mejor. Entonces, Banco Bradesco sigue en esa zona todavía de mínimos. Desde lo técnico incluso está también como con una zona de resistencia bastante definida con la línea punteada roja que estaba mostrando. Ahora cuando se cargue el gráfico lo voy a terminar de mostrar bien. Y obviamente también, qué es lo que tanto también nos gustó de Banco Bradesco. Y lo que estaba mostrando el price to book, el ratio por excelencia que se utiliza para analizar a los bancos. Acá vemos mejor este ratio del price to book, cómo fue a buscar otra vez la zona de mínimos. Los mismos mínimos que se fueron a buscar en la crisis del 2008, que vimos en el año 2015-16, en el Corona Crash del 2020, y ahora también, y estamos ahí, en esa zona de mínimos. O sea, es muy raro de que no vaya a ser una oportunidad cada vez que vemos estas cosas. Obviamente que, a ver, invertir de esta manera y con esta visión más buitre, si se quiere,
implica que hay un riesgo de que las empresas puedan quebrar, ¿no? Y puedan desaparecer. Digamos, es un riesgo que, bueno, obviamente siempre está y que en todo caso, si uno sistemáticamente invierte de esa manera y algún día llegara a pasar, eso sería un margen de error, porque en algún caso puede que nos ocurra. Quizás el problema es si solamente en una empresa invertimos con la misma estrategia, pero si sistemáticamente uno va haciendo lo mismo, ir buscando esas como peores momentos realmente para invertir, y a menos de que se vaya a la quiebra, eso significa de que es el mejor momento de oportunidad al que nosotros podemos por lo menos imaginar. Después, obviamente, Mr. Market puede siempre exagerar mucho más las cosas. Y desde lo técnico, esta línea punteada que te mencionaba, ¿sí? También contra resistencia, así que también dando como la misma señal. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no quedarte afuera de ninguna novedad. También te voy a invitar a que vayas a ver este video que te voy a dejar acá en la pantalla. Y yo desde acá me voy a despedir, te mando un gran saludo y será hasta la próxima. Adiós.